Estaba meditando en la palabra del Señor. A mí me encanta escuchar la palabra de Dios, me encanta escuchar los predicadores y le he estado poniendo atención a la palabra de Dios. Si usted le ha puesto atención a la palabra de Dios y a los predicadores, diferentes predicadores han predicado de diferentes partes de la Biblia, pero la esencia del mensaje es el mismo. El pastor habló en una cita que yo voy a tocar esta tarde. El hermano Salvador habló que tenemos a un Dios poderoso. Nuestra hermana Ana habló acerca de las cartas del enemigo. Ayer en la noche predicó el hermano Salvador acerca de cuando el enemigo se levanta, y no solo cuando se levanta, pero se une, y cómo tenemos que confiar a Dios. Yo no sé a quién ha estado hablando el Señor. Yo sé que Dios habla todo, pero cuando Dios es específico, es que Dios está hablando y está visitando a la misma persona. Y Dios visita porque Él quiere que estés seguro y confiado en quién te ha llamado, en quién te levantó, en quién te ha bendecido, el quién te ha amado. Él quieres que estés seguro que en medio de la tormenta, en medio de la prueba, estés seguro a quién has confiado. Dele la mano a su vecino y dígale estas palabras. Yo pensé que todo se había acabado. Dele la mano a otra persona y dígale: yo pensé que todo se había acabado. Yo no sé si usted ha usado estas palabras anteriormente, si se ha dirigido a Dios muchas veces y le hemos dicho al Señor: Señor, es que esto ya no tiene solución. Mi problema, mi tormenta, lo que yo estoy pasando, cual tribulación que sea o que tengan por nombre, pero no sé si usted se ha dirigido a Dios en esta manera y le ha dicho al Señor: Señor, esto ya no tiene remedio. Esto ya se acabó. Pero has llegado a la casa del Señor esta noche. Has entrado a la casa de Jehová. Has entrado a la casa donde Dios obra y puede hacer milagros. Es que muchas veces el enemigo nos quiere confundir. Nos quiere tirar dardos y que nosotros nos miremos al Señor, que no nos enfoquemos en lo que Dios quiere hacer y lo que ha estado haciendo con nosotros. Muchas veces, hermanos, no hemos entendido lo que verdaderamente el Señor quiere hacer con nosotros. Y nuestra carne, nuestros pensamientos nos dice: todo esto se ha acabado. El mundo, y tenga cuidado con las personas que están a su alrededor. Y el mundo les puede decir: tú ya no tienes una solución, o tu problema no tiene una solución. Y el enemigo ha tomado ventaja y nos ha convencido muchas veces que nuestro problema, nuestra dificultad, nuestra tormenta, nuestra enfermedad ya no tiene un remedio. Yo quiero hablar esta noche o esta tarde con aquellas personas que le han orado al Señor, que le han clamado a Dios, porque muchas veces usamos esa cita bíblica y le decimos: clama a mí y yo te responderé. Quiero hablar con aquellas personas que le han llorado al Señor, que le han clamado a Dios, pero están a esa época o están en esa etapa de silencio. Cuando uno le ha orado al Señor
y no ha recibido la respuesta. Y estamos en silencio. Estamos esperando esa respuesta. Pero ¿qué sucede en ese momento de silencio? ¿Qué sucede cuando no hay una respuesta? ¿Qué sucede cuando la paciencia se acaba? ¿Qué sucede cuando comenzamos a obrar por nuestras propias fuerzas? Vaya conmigo a la palabra de Dios. Juan 11, capítulo 11, versículo 3 al 6. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Quiero que me haga un favor y mire a la persona a su lado. Si no tiene la palabra del Señor, comparta la palabra de Dios, que dice la palabra que es pan de vida. Todos la tenemos. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 3 al 6. Y lo va a leer conmigo. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. No era cualquier persona. Al que amas está enfermo. Perdón. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pueden tomar su asiento. El libro de Lucas nos muestra y nos habla acerca de la relación que Jesús tenía con esta familia. Dice la palabra que Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro. Quiero que entendamos muchas veces, hermanos, que cuando Dios nos da respuesta a una oración, o cuando Dios no nos contesta al momento o al segundo, no es por falta de amor. Porque ahí dice la palabra que una persona fue enviada donde estaba Jesús. Y cuando esa persona llega y le dice: mira, al que tú amas, no eran palabras cualquiera, no eran palabras. Yo le hago una pregunta a usted. Usted ha tenido, y muchas veces ocurre esto, cuando tenemos un familiar en nuestros países, Centroamérica, Suramérica o cual nación de donde usted venga, y nos dicen: está enfermo, está a punto de morir. ¿Cuál es su decisión? ¿Qué es lo que usted hace? No nos importa cuánto tenemos que pagar por el vuelo. Muchas veces pagamos hasta miles de dólares, pero lo que nuestra decisión o lo que nosotros hacemos es viajar, buscarlo, hacer cualquier cosa. Si tenemos que prestar, muchas veces prestamos, pero nuestro enfoque o nuestro querer es estar al lado de esa persona. Pero ¿cuál es la decisión de Jesús? Él se quedó y simplemente esperó. Y a mí me
llama la atención, hermanos, Jesús. Cuando yo leo acerca de Jesús, a mí me llama la atención porque muchas veces Él hace lo completo, lo contrario a lo que usted y yo hacemos. Es que el pensamiento del Señor es completamente diferente. Si dice su palabra que nuestros pensamientos no son los de Él y nuestros caminos no van a ser los mismos caminos de Él. Su pensamiento es más alto. ¿Por qué? Porque Él sabe y Él conoce. Él es todopoderoso y lo conoce todo. Y dice la palabra que Jesús se quedó. No era por falta de amor. Muchas veces el enemigo, hermano, lo que quiere hacer, hermanos, es completamente quitarnos esa imagen o quitarnos o robarnos esa bendición de quien nos ha amado. Lo que el enemigo muchas veces, hermanos, quiere hacer es que nos quiere confundir y decirle al Señor, es que tú ya no me amas porque no me has dado una respuesta a lo que yo te he pedido. Y déjeme decirle algo. Que usted puede haber nacido en el Evangelio, puede haber pasado toda su juventud en el Evangelio, puede estar sentado en este lugar, en este momento, en esta hora, en este minuto, en este segundo, pero no sabe lo que es verdaderamente sentir el amor de Dios hacia usted. ¿Por qué? Porque hemos tratado toda nuestra vida evitar ese amor. Y déjeme decirle algo, que muchas personas se ofenden cuando usted le dice, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y la reacción de ellos es ofenderse. ¿Por qué? Porque han corrido toda su vida de ese amor. Pero la palabra nos muestra y nos dice algo completamente diferente. Dice la palabra que Dios nos amó primero. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Antes que usted y yo naciéramos, antes que usted vio esa criatura, ese baby que nos presentaron. Antes que nuestros hermanos lo amaran, antes que los conocieran a esa criatura, Dios ya lo amaba. Y eso es lo que dice la palabra. Isaías 44:24, vaya conmigo. Dice la palabra, todo. Isaías 44:24 dice, todo comenzó con Dios. Fue Dios quien decidió amarnos. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice, antes que te que te formase en el vientre, te conocí. ¿Qué dice la palabra cuando Dios nos dice o nos habla de ese perfecto amor? Que Dios no nos solo dice yo te amo, pero nos ha mostrado que Él nos ha amado. ¿De qué forma? Que Él lo entregó todos. Todos conocemos lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y muchas veces yo me pongo a pensar en qué manera Dios me ha amado. Dios me ha amado cuando yo le he dado la espalda a Él. Dios me ha amado a Dios cuando yo era enemigo de Él. Dios me ha amado a Dios. Dios me ha amado a mí cuando yo le he fallado a Dios. Cuando yo le he pecado a Dios. Pero Dios me sigue amando. Porque dice la palabra, ¿qué me puede separar de ese amor? ¿Qué yo puedo hacer para que Dios no me ame? Y yo me pregunto, ¿de qué manera Dios me ama? ¿De qué manera Dios me sigue amando? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Qué nos puede separar? Dice la palabra. Y es una pregunta que Romanos 8:35 la podemos encontrar. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué te puede separar de ese amor? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? ¿Qué te puede separar de ese amor? Pero lo que el enemigo quiere hacer muchas veces es confundirnos y decirnos a nosotros es que Dios ya no te ama. Regrese conmigo a Juan 11, versículo 1. Dice la palabra, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. La palabra dice acerca o no describe la enfermedad de Lázaro, pero no era una enfermedad cualquiera. La enfermedad de Lázaro era de que Jesús corriera. Era de urgencia, era de emergencia. La enfermedad de Lázaro no era un cualquier dolor de cabeza o que me levanté este día o esta mañana con dolor de cuerpo o que tengo aire, porque siempre como hispanos decimos eso. Cuando tenemos un dolor es que tengo aire. Pero la condición de Lázaro era grave. Y no solo era grave, pero se estaba empeorando. Versículo 3 dice esto: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Es que ellas sabían a quién estaban llamando. Ellas no estaban buscando o no buscaron a cualquier doctor. Ellos buscaron al doctor por excelencia. Ellas sabían, hermanos, quién era Jesús y qué podía hacer Jesús. Y yo me pongo a pensar muchas veces que cuando Jesús llegaban a la casa y comían y compartían, tal vez ellas escuchaban historia de las cosas que había hecho Jesús. Que cuando Él llegó a una boda no había suficiente vino, pero trajeron solo agua a Él. Trajeron agua, solo simplemente agua. Y Él transformó el agua a vino. Y yo me pongo a pensar que tal vez otro de sus discípulos le dijo, es que tú no sabes cuando Jesús sanó al hijo de un noble. Es que tú no sabes cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda. Es que tú no sabes o no vistes cuando Dios alimentó, cuando Jesús alimentó a los 5,000. Es que tú no vistes cuando Jesús caminó sobre el mar. Es que tú no vistes cuando Jesús sanó al enfermo, cuando Jesús sanó al ciego, cuando Jesús levantó al paralítico. Es que tú no vistes, pero déjame decirte que Jesús no es cualquier persona. Y ellas me pongo a pensar y mandaron un mensajero a Jesús. Es que Jesús no es cualquier persona. Y estas, al que amas está enfermo. Estas eran palabras de emergencia. Palabras, hermanos, que conmovían o podían conmover el corazón de cualquier persona. Algún día, yo no sé si usted ha orado de esta manera o urgentemente al Señor, pero yo no le estoy hablando de que Jesús o Dios hace este simple acto. Yo le estoy hablando un clamor, una oración
que usted está ahí seguro que si Dios no obra, si Dios no hace algo, todo se acaba. Yo no sé si estoy hablando con personas que han doblado rodillas en llanto al Señor, diciéndole: Señor, es que tú no pones mano en este asunto, todo se acaba. Es que si tú no sanas, esta persona se muere. Yo no sé si estoy hablando con personas que han doblado rodillas y reconocido a quién están orando y que solo Dios puede hacer algo. Es que cuando nos acercamos a la presencia de Dios, hermanos, cuando corremos y reconocemos a quién estamos orando y a quién hemos buscado. Pero muchas veces no nos gusta esperar. Muchas veces hemos perdido la paciencia esperando en esa respuesta. Es algo que nosotros ya no tenemos por costumbre esperar. Vivimos en un tiempo donde todo es ahora. Usted puede ver la impaciencia si solo voltea o en la calle o cuando está esperando en línea. Es que ya no podemos o ya no tenemos esa costumbre de esperar. Eso se ha perdido de muchos de nosotros y queremos todo now. It has to be now. Tiene que ser ahora. Pero la palabra dice en Jeremías 33:3. Vaya conmigo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué sucede cuando una situación se va de mal a peor? Clama a mí y yo te responderé. Pero ¿dónde está la respuesta? Señor, tú me has dicho, clama a mí. ¿A dónde está la respuesta? Es que yo quiero la respuesta ayer. Yo no necesito la respuesta hoy. Yo necesito la respuesta ayer. Entonces, cuando decimos clama a mí y yo te responderé, la palabra no dice de un tiempo a la respuesta. La palabra dice que va a haber una respuesta, pero no hay un tiempo en esa respuesta. Pero tenemos la misma actitud cuando recibimos malas noticias, cuando el doctor nos ha dicho algo que no esperábamos, cuando no hay trabajo, cuando no hay nada en la nevera y nuestros hijos nos están pidiendo: papi, mami, ¿qué hay de comer? Cuando nuestro matrimonio está a punto de terminar, tenemos la misma actitud de decir: yo espero en el Señor, porque yo he confiado en el Señor. Vas a seguir confiando en Dios, vas a creerle a Dios. Muchos decimos: todo está bien, yo confío en Dios, cuando todo está perfecto. Cuando el tanque de gasolina está lleno, yo confío en Dios. Cuando mis hijos están sanos, yo confío en Dios. Cuando yo tengo suficiente en la nevera, yo confío en Dios. Muchas veces, hermanos, es que muchas veces somos tan bendecidos que usted muchas veces compra más comida que hay espacio. Es que somos tan bendecidos. No hay suficiente espacio en la nevera porque usted es tan bendecido.
Pero cuando hay esas bendiciones, yo confío en Dios. Pero que cuando el teléfono suena y es una noticia que usted no esperaba, ¿sigue confiando en Dios? Cuando mira a su hijo o a su hija en el hospital, en una cama, ¿sigue confiando en Dios? O cuando tal vez usted recibe noticias del doctor y le dicen, solo tienes este tiempo, o solo te damos este tiempo, ¿sigues confiando en Dios? ¿Seguimos confiando en Dios? Tenemos esa actitud de poder esperar en el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Pero Señor, ¿cuándo viene esa respuesta? ¿Cuál es mi actitud cuando yo tengo que esperar en esa respuesta? Clama a mí. Clama a mí lo que te dice el Señor. Clama, 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 clama a mí. Pero Él dice a mí. No vayas perdiendo tu tiempo en otras cosas o con otras personas. Es que tu clamor tiene que ser dirigido a mí. Dice el versículo 6. Cuando yo, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Usted sí puede imaginar a María y Marta. Mandan noticias al Señor. Es que Lázaro se está muriendo o ya se había muerto. Es que Lázaro está grave. Y mandan a una persona. Y yo me imagino cuando mi mamá se enfermaba, ella ya no está con nosotros. Está con el Señor, gloria a Dios. Pero yo me imagino, porque yo me acuerdo cuando como niños, teníamos que mandar a mi hermano mayor a buscar a un enfermero o a una enfermera o a un doctor, a un vecino o a alguien que conocía de medicina pero a alguna persona que podía venir a nuestro hogar cuando mamá se enfermaba. Y la preocupación que había en nosotros cuando mamá solo se desmayaba y solo éramos 3 o 4 niños y no sabíamos qué hacer, y mandábamos a mi hermano mayor o a cualquier persona a buscar a una persona, pero nuestra reacción o lo que nosotros necesitábamos es que alguien viniera y corriera y nos ayudara. Pero Jesús, la decisión de Jesús se quedó donde estaba. Es que qué malo es Jesús. What an evil person. Es que Dios ya no me ama. Dios ya no me quiere. Le fallé al Señor. Entonces por eso no me responde. Le he fallado en algo. Por eso es que Dios ya no me bendice como me bendecía antes. ¿Quién ha pasado por momentos así? Es que esperar en el Señor cuando todo está en silencio. Yo miro la vida de José y me llama la atención la vida de José, porque José esperó en la cisterna. José esperó cuando sus hermanos lo estaban vendiendo como esclavo. José esperó en la casa de Potifar como un esclavo. José esperó en la casa de Potifar, esperó en la cárcel por un crimen que él no cometió. Pero la palabra dice y la palabra muestra que cuando José, o en el lugar donde José se encontraba, Dios estaba con él.
él era un esclavo y donde él entraba había bendición. Él entraba a la cárcel y había bendición. Pero él esperaba y esperó en 2 sueños que el Señor le había dado a él. 2 sueños que Dios le había dado a él. Quiero que entienda eso, que fue Dios quien le dio estos sueños. No fue la culpa de José que lo vendieran como esclavo. No fue la culpa de José que estuviera en una cárcel. No era la culpa de José. Pero Dios le prometió a él que él iba a cumplir con ese sueño. Que él iba a cumplir con lo que él le había dado a él. Con lo que él le había mostrado a él. Dios quería cumplir, pero él tenía que esperar en el Señor. Usted se imagina ser vendido por los que te aman, ser metido a la cárcel por un crimen que no cometiste, pero José esperó en el Señor. Deuteronomio 31:6. Me dicen un amén. ¿Ya lo tienen? Léanlo conmigo. Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Dios está con nosotros. Dios está con tu pueblo. Dios está con José o con usted. Tal vez no se sienta como que Dios está con usted, pero Dios está en medio de esa tribulación. Los 3 jóvenes hebreos, ellos decidieron entregar su vida al Señor. Ellos, la única manera o la única persona a quien querían adorar era el Señor. Que tu adoración un día te cueste que te metan al fuego. Usted se imagina eso, que tú te decidas completamente al Señor o adorar solo a Dios, pero por esa acción, por esa decisión te cueste la vida. Pero dice la palabra que cuando ellos perdieron el fuego y cuando el fuego lo levantaron 7 veces de lo costumbre, ¿quién estaba con ellos? Versículo 15 de Juan 11 dice, y esto es lo que me llama la atención de todo esto. Es que Jesús quería mostrar algo diferente. María y Marta buscaron a un doctor, pero que Jesús quería mostrar aún más que un solo doctor. Él quería mostrarle que Él era su Salvador. Y el versículo 15 dice, y me alegro por vosotros. Wow. Es que yo me estoy alegrando y me alegro por lo que ustedes van a ver. Es lo que el Señor le estaba diciendo a ellos. Es que ustedes no han entendido lo que van a ver. Es que Lázaro ha muerto. Lázaro está muerto. Pero ustedes no entienden y se van a alegrar de lo que Dios va a ver. O lo que Dios ha hecho. O lo que va a hacer en cada vida. En cada persona. En cada tribulación. En cada problema. Y el Señor dice, yo me alegro por vosotros. De no haber estado ahí. Para que creáis. Que es lo que la hermana Ana y el hermano Salvador estaban predicando.
de creer en el Señor, más vamos a Él. Glorioso Dios. Llega el versículo 25 y 26 y dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta es: ¿crees esto? Y es lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. ¿Crees esto? ¿Crees que el Señor te va a ayudar en medio de tu problema? ¿Crees que el Señor ya tiene una solución para tu problema? ¿Crees que el Señor ya tiene un remedio para tu enfermedad? ¿Crees que el Señor te puede levantar de donde tú estás? ¿Crees que el Señor es todopoderoso? ¿Crees que el Señor lo puede entregar y puede hacer un milagro? ¿Crees? ¿Crees? ¿Crees que hay un Dios poderoso? ¿Crees? Iglesia, ¿crees? ¿Crees en el Señor? Que Dios está en tu trono. ¿Crees en esto? Una pregunta tan simple. ¿Crees en esto? Y es que cuando creemos y le creemos a Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Marta y María y Lázaro y todos los discípulos vieron la gloria de Dios. Pero a mí me llama la atención esto. Mira a tu vecino y dile estas palabras: tu capítulo 12 depende de tu capítulo 11. Tu capítulo 12 depende de tu capítulo 11. Juan capítulo 12 versículo 3 dice esto: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Dile a tu vecino: tu capítulo 12 depende de tu capítulo 11. Es que para que tú adores de esta manera, vas a tener que pasar por una tribulación. Pero muchas veces, y esto me llama la atención, muchas veces no entienden la persona a quien tú tienes a tu lado de la forma que tú alabas. Y dicen: es que, ¿por qué tú alabas de esta manera? ¿Por qué levantas la mano cuando no tienes que levantarla? ¿Por qué bendices a Dios de esa manera? ¿Por qué es que pegas brinco cuando escuchas una alabanza? ¿Por qué es que comienzas a correr? ¿Por qué comienzas a temblar? Es que en ellos no entienden tu capítulo 11. Son las personas que han pasado por ese fuego, entienden la manera de expresarse al Señor, de la forma que tienes que adorar al Señor. Y muchas personas te van a mirar de cierta manera.
el versículo dice que uno de sus discípulos se expresó de cierta manera y juzgó las acciones de esta mujer. Pero María era esa mujer que mandó a buscar al Señor. María es esa mujer que vio a su hermano enfermo, de mal a peor. María es esa mujer que vio a su hermano morir. María es esa mujer que tuvo que enterrar a su hermano. María es esa mujer que tuvo que llorar que su hermano había muerto. Pero en el capítulo 12 miramos a una María diferente. A una María que había reconocido quién era Jesús. A una María dispuesta de entregar todo lo que ella tenía. Déjeme decirte algo, iglesia. Muchos te van a juzgar por la forma que tú alabas a Dios, Señor. Déjame decirte, iglesia, que muchos te van a señalar. Porque es que el hermano está en una esquina y le grita al Señor de cierta manera. Porque es que el hermano está levantando sus manos y alaba al Señor de esa manera. Es que muchos no entienden tu capítulo 11. Y que el Señor mostró misericordia, mostró gracia a una persona que no merecía. Tú vas a alabar al Señor conforme a tu capítulo 11. Tú vas a entregarle al Señor conforme o la forma que tú has reconocido al Señor. María y Marta esperaban a un doctor. Y déjame decirte algo, que Jesús tenía el poder para hablar sanidad a donde Lázaro estaba. Jesús solo puede, es que Jesús tenía el poder para solo decir Lázaro, o reprender cualquier enfermedad donde él estaba. Pero hay una palabra que se tiene que cumplir. Clama a mí y yo te responderé. Marta y María tuvieron que esperar en el Señor. Y tú esta noche o esta tarde tienes que esperar en el Señor. Y estás esperando al Señor. Pero la palabra se tiene que cumplir. Y se va a cumplir. Cuando dice clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué? Porque tú me has clamado a mí. Tú has clamado al Señor. María y Marta necesitaban a un doctor. Pero Jesús quería mostrarle a ellas toda su gloria. Tal vez tú estás esperando en un doctor, pero donde el Señor te quiere llevar es que lo mires en otra manera. Que lo mires, que Él puede suplir a tu necesidad. Que si tienes al Señor, lo tienes todo. Hay muchas personas que cometen el error y le dicen a la persona cuando están evangelizándolos y le dicen:
es que tú estás bendecido, tienes casa, tienes carro, tienes un buen trabajo y lo único que te falta es Jesús. Déjame decirte algo, que esa persona está en bancarrota porque no tiene al Señor. Es que el Señor no es cualquier mejía o cualquier cosa que se le pone encima a un helado, o cualquier cosa que uno le pone por extra a una pizza o cualquier comida. Cuando el Señor no es cualquier cosa que tú solo le pones como adorno a algo. El Señor es todo. Y si esa persona no tiene a Jesús, está en bancarrota porque no tiene al Señor. Y el Señor quería mostrar, y te quiere mostrar a ti algo que tú no estás esperando. Déjame decirlo de nuevo. Lo que el Señor te quiere mostrar a ti es algo que tú no estás esperando. Dios quiere que tú te quedes parado como buen nicaragüense, seco, completamente frisado a lo que tus ojos están viendo. Ver a un muerto salir de una cueva, ver a su hermano salir. Ellas no estaban esperando eso. Ellas necesitaban a Jesús, al doctor, al que venía y Dios te bendiga, o Dios ora, o Jesús que orara por Lázaro y que lo sanaba, pero que Jesús se mostrara en esa manera y que dijera: yo me gozo, porque lo que tú estás a punto de ver. Pero déjame decirte algo, iglesia, no te rindas. Yo no sé a quién el Señor le ha estado hablando, pero el Señor tiene un tiempo hablando con esta persona. Y mientras yo oraba esta mañana, el Señor me decía: es que hay una persona, y yo le he estado hablando, para que crea, para que tenga confianza en mí. Yo no sé si tú estás pasando o estás a punto de rendirlo todo, o tú has dudado en lo que el Señor te ha dicho. Yo no sé quién tú eres, pero déjame decirte que el Señor te conoce. Conoce tu situación, conoce tu problema y conoce la solución. Póngase de pies. Cierre sus ojos. Salmos 40, versículo 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. No sé si en qué pozo tú te encuentras, o cómo tú estás llamando o has llamado a ese pozo. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca
cántico nuevo. Alabanzas, alabanzas. Iglesia, alabanzas. Iglesia, alabanzas. Iglesia, alabanza. Iglesia, alabanza. Iglesia, alabanza. Iglesia, alabanza. Alabanza, alabanza. Es que no me ha entendido y quiero hablar con aquellas personas que han pasado por un capítulo 11. Quiero hablar con aquellas personas que están pasando por una tribulación. Alabanzas al Señor. Alabanza y adoración al Señor. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán a Jehová. Por tu tribulación, por tu problema y la forma que tú alabas al Señor en medio de esa situación, en medio de ese problema, muchos van a creer. Muchos van a creer y van a decir: es que cómo esta persona van a alabar al Señor, cómo esta persona pueden alabar a Dios de esta manera. Y por tu alabanza muchos van a creer. Pero alabanza, iglesia. Alabanza al Señor.